Genial, quiero confirmar si todo está bien. Listo, entonces ya estamos grabando. Como parte de la iniciativa Debateca, que es la biblioteca de debate, vamos a tratar de hacer talleres que van a estar a libre acceso de las personas que quieran verlo, ¿no? Estos talleres van a tener la finalidad de aumentar la información que hay dentro de debate y poder hacer crecer más el circuito a nivel académico. El primer taller que vamos a ofrecer es el taller de cuaderno de debate, ¿no? Porque muchas veces al empezar el debate todos piensan que debate es salgo con mejita, hago un caso de una moción y ya está, ¿no? Cuando debate es mucho más que eso, es un entrenamiento disciplinado donde las personas tenemos que esforzarnos para poder lograr las cosas que queremos dentro de debate, ¿no? Entonces, dentro de debate no solamente para ganar un debate no solamente basta con debatir, sino tenemos que hacer algo más, ¿no? Por eso también el subtítulo deviene eso. Cuando quieres dar el siguiente paso en debate, no solamente basta con debatir. Entonces, empecemos. Listo. ¿Para qué sirve un cuaderno de debate? Un cuaderno de debate lo primero que sirve es para prevenir. ¿Prevenirnos de qué? Normalmente en debate pasan situaciones inesperadas de las que debemos estar preparados. Y es muy importante tener un mecanismo de prevención para luchar con esas cosas, ¿no? Por ejemplo, debatir sobre temas que no conocemos, por ejemplo, enfrentarnos a argumentos que no podemos armar o debatir sobre temas que ya hemos debatido antes, pero queremos mejorar nuestra argumentación, ¿no? Lo segundo es para comprender, y esto es muy importante. Hay mociones que tal vez cuando las vemos en primera instancia son mociones fáciles de entender, pero no todas las mociones son fáciles de entender, sino lleva un tiempo tener una visión amplia de la moción y comprenderla completamente, ¿no? Muchas veces el cuaderno de debate sirve para tener información específica acerca de esa moción y ver mociones parecidas con las cuales podemos comprender esa misma moción, ¿no? Tercero, nos da esa necesidad de plenitud dentro del debatiente. Muchas veces el debatiente piensa que sabiendo algunos temas ya está bien, pero no solamente basta con conocer algunos temas, sino ser un debatiente completo, conocer alrededor de conocer todos los temas para poder justamente tener una comprensión más amplia de debate. Y la cuarta razón es que nos da una ventaja comparativa. En un circuito tan competitivo, donde todas las personas compiten, donde hay universidades de diferentes países y dentro de esas universidades hay sociedades con muchos debatientes que se van a lanzar a torneos internacionales, siempre es bueno tener una ventaja comparativa, ¿no? ¿Qué es una ventaja comparativa? Tener una habilidad o una capacidad que los demás no tienen. Entonces, en un circuito tan competitivo, el tener un cuaderno de debate hace que desarrollemos una ventaja comparativa que las demás personas no tienen. Por eso es muy importante tener un cuaderno de debate. Genial. Lo primero que nos preguntamos al tener un cuaderno de debate es cómo lo estructuramos. Yo les aconsejaría tener 3 cuadernos de debate, ya que esos 3 cuadernos de debate van a tener diferentes finalidades, ¿no? Esto porque a mí me gusta ser de cierta manera ordenado, pero si ustedes quieren tener un cuaderno y dividirlo en 3 partes, también no hay ningún problema. Pero se los recuerdo que tarde o temprano esos cuadernos se van a llenar, entonces siempre es bueno tener 3 cuadernos separados. Yo tenía un cuaderno de debate donde juntaba toda la información, se llenó y de ahí empecé otro y otro y otro, entonces no es tan conveniente hacer eso, mejor es tener 3 separados y ya con esos 3 separados tenernos toda nuestra información, ¿no? Entonces empecemos. El primer zona del cuaderno de debate es el Matterfile. ¿Qué es el Matterfile? El Matterfile sirve para recolectar toda la información específica que tenemos sobre otros temas, ¿no? Como los debates pueden ser sobre cualquier tema, necesitamos investigar alrededor de todos los temas que hay, ¿no? Relaciones internacionales, economía, política, sentimientos, arte, etc. Es por eso que es muy importante tener información sobre esos temas en específico que vamos a debatir, ¿no? Esta información específica nos va a servir para tener una idea, para formar argumentaciones y nos va a servir también para justamente para tener ciertas fuentes favorables al momento de armar nuestro argumento, ¿no? El tener información que otro no tiene nos da una ventaja de que nosotros sabemos del tema y el otro no sabe, tenemos mejores contextualizaciones, caracterizaciones, etcétera. Entonces el primer cuaderno, que es el Matterfile, sirve para eso, para recolectar toda esa información específica alrededor de cualquier tipo de emoción. La primera pregunta que tenemos en el Matterfile es ¿cómo dividimos esto, no?
¿O de qué manera más investigamos? Creo que para esto les recomendaría los posts que están saliendo en Debateca, donde justamente salen sobre diferentes temas, un resumen de los que puede venir en ese tema, o comprar los Excel formativos, donde hay estructuras para justamente saber qué tema investigar exactamente. Listo, luego está el case file. ¿Qué es el case file? El case file es una recopilación que tenemos sobre argumentos, debates, mecanismos que se dan en los debates que nosotros tenemos o que vemos en otros debatientes, ¿no? El case file es una recopilación de análisis, argumentaciones, ¿no? Y con esto hay que tener claro algo. Si bien todos los debates no son iguales, muchas veces hay ciertos argumentos, ciertas ideas, análisis, explicaciones que se pueden repetir en otros argumentos, ¿no? Entonces, el que tú ya tengas armado un argumento que puedes repetir en otro argumento, te ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque ya no tienes que volver a pensar el argumento, sino solamente tienes que adaptarlo, ¿no? Entonces, el tener estructuras armadas hace que tú seas un debatiente mucho más fácil y adaptable, ¿no? Porque en esos 15 minutos ya no vas a estar armando el argumento, sino que ya lo tienes armado y solamente lo adaptas y te concentras en otras cosas como tu estrategia, tus caracterizaciones, tus contextualizaciones, etcétera. Entonces, el case file se vuelve algo fundamental dentro de debate porque nos ayuda a agrupar todo ese tipo de análisis y mecanismos, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Analizar tus propios casos y guardar las ideas más interesantes, ¿no? Tener mi cuaderno de debate donde yo escribo mis casos y agarrar, mira, esta idea me parece muy interesante, la agarro y lo pongo en mi case file, ¿no? O ver otros debates y este argumento me gustó mucho, está muy interesante y lo robo para mi case file, ¿no? Por ejemplo, lo que hacíamos antes dentro de nuestro círculo de debate en San Marcos, con nuestro entrenador, era lo que decíamos era robar mecanismos, ¿no? Veíamos debates de debatientes muy conocidos y robábamos sus ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque los debatientes conocidos ya saben cómo estructurar sus ideas, matizarlas y explicarlas y analizarlas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos otros debatientes cómo las explican y esas ideas se pueden repetir en otros debates, entonces podemos ir copiando, ¿no? Obviamente no es copiar directamente, por más que dije el verbo, sino es más adaptar esas ideas a nuestros intereses, ¿no? Más o menos tratar de ver esa estructura, analizarla y, por decir la palabra, copiarla, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos dos puntos de estructura de cuadernos, ¿no? El matter file, donde está nuestra información específica, el case file, donde está nuestro análisis de casos y análisis de nuestros casos y de los casos de otros debatientes, ¿no? Para esto les recomiendo por eso también ver finales, semifinales, de mundiales, de torneos, porque así nos llenamos nuestra cabeza con una gran cantidad de información de debate. La tercera parte están los talleres. Los talleres, y esto son los talleres tanto teóricos y temáticos, ¿no? Entonces, dentro de tus talleres que tú tienes en tus sesiones de tu sociedad de debate o ves talleres en canales de YouTube, etcétera, siempre escribe tus talleres y pregunta constantemente si tienes la oportunidad de preguntar, ¿no? Siempre trata de ampliar tu base teórica de debate y también tu base temática, ¿no? Tener una gran cantidad de temas y tener una gran cantidad de teoría hace que nosotros tengamos un análisis más completo de debate. Entonces, no siempre va a ser suficiente la información que tú tengas en tus sesiones, sino trata de complementar constantemente con ideas externas, ¿no? Entonces, ve talleres que se cuelgan en YouTube, en Facebook, y a cada rato trata de ampliar tu biblioteca, ampliar tu base, ¿no? Como les decía, esto parte de una idea de que ustedes tienen que investigar, aparte de los debates que hacen en torneos, darse un tiempo afuera de 1 hora al día, 2 horas, 3 horas a la semana, o ustedes como, según el tiempo que ustedes tengan, con la finalidad de armar estructuras antes de entrar a debate, ¿no? Entonces, estas 3 estructuras les va a servir para tener bastante información y sus debates salgan súper chéveres. Esta es una estructura propia de la cual yo he armado mi estructura de cuaderno de debate, pero ustedes pueden seguir la suya, ¿no? Esto es para yo tener ordenado. Por ejemplo, si quiero información específica, voy a mi matter file. Si quiero información sobre un argumento, un caso, voy a mi case file. Y si quiero un taller en específico para armar otros talleres o para yo responder algunas dudas, abro mi cuaderno de debate de talleres, ¿no? Entonces es una estructura clásica. La pregunta más clásica que hay es cómo utilizo mi información de cuaderno de debate, porque muchos debatientes están en pleno debate agarrando su cuaderno y revisando, ¿no? Lo cual no es tan estratégico, por lo que vamos a explicar, pero hay que tener ciertos tips en claro para saber cómo utilizar nuestro cuaderno de debate.
Lo primero es, la primera duda que se tiene al armar un cuaderno de debate es si debemos hacerlo a mano o de manera digital. Sé que en la pandemia ha hecho que los mecanismos digitales se expandan y sea uno de los principales métodos para poder justamente tratar de investigar, tratar de hacer cualquier cosa que nosotros queramos, ¿no? Entonces la pregunta clásica que surge ¿es mejor hacerlo a mano o es mejor hacerlo virtual o digital? Lo que yo les recomiendo es que es mejor que lo hagan escrito. ¿Por qué? Porque al momento de tú escribir, normalmente tu cerebro tiende a acordarse mucho más de eso. Pero lo segundo es que al momento de ustedes estar en un torneo, los torneos prohíben cualquier medio digital al momento de utilizar un debate. O sea, que no puedes utilizar tu laptop, que no puedes utilizar celular, no puedes utilizar cualquier tablet o cualquier tipo de otro medio, ¿no? Está prohibido. O bueno, la mayoría de torneos en la presencialidad prohíben utilizar medios digitales. Es por eso que cuando tú tienes tu medio escrito, que sí puedes utilizarlo, lo puedes utilizar en medio de un debate. Entonces puedes abrir tu cuaderno en medio de un debate y leer ahí tus notas, tu información específica, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es mucho mejor hacerlo a mano, porque de esa manera y la tercera razón es porque tienes una manera de controlar más rápido, ¿no? Muchas veces a mano es pam, pam y ya está, ¿no? O sea, está en tu cuaderno escrito y solamente tienes que buscarlo, ¿no? Entonces, yo recomiendo muchas veces que los cuadernos de debate sean a mano. Lo segundo es el orden, y es muy importante que ustedes tengan una estructura de sus cuadernos, por eso les di una estructura de cómo separarlos, pero dentro de esos cuadernos también saber separarlos, ¿no? Tener una zona de relaciones internacionales, otra zona sola de economía, otra zona sola de religión, tener una estructura donde tú puedas encontrar rápidamente tus temas, porque al momento de un debate tienes 15 minutos para entrar al debate, entonces en esos 15 minutos tienes que encontrar rápidamente la información. Es por eso que deben tener una estructura clara. Si lo tienen desordenado, pues nunca lo van a encontrar y no va a servir de mucho, ¿no? Lo tercero es con la información específica. Muchos debatientes piensan que al momento de utilizar su cuaderno de debate deben llenarlo de datos, estadísticas, etcétera, ¿no? Lo cual no es tan recomendable porque al momento de un debate lo que importa no es el dato en sí, sino la justificación que está detrás del dato, ¿no? Si bien no digo que no lo llenen, o sea, no digo que no lo llenen de datos, sino llenen de algunos datos interesantes que puedan persuadir al jurado, pero llenenlo más que todo de cuestiones generales sobre el tema, ¿no? Posibles argumentaciones, ventajas y desventajas, caracterizaciones, matices, ideas claras, aclaraciones, o sea, datos generales que les pueden ayudar a armar argumentos. Y los datos específicos que sean datos estadísticos que persuadan al jurado, ¿no? Por ejemplo, cada hora que pasa muere un niño de África de hambre, ¿no? Cosas relativas a esa, ¿no? O sea, cosas que tengan la finalidad de persuadir rápidamente al jurado, ¿no? No con la finalidad de citar una fuente de tal periódico dice tal cosa, sino con la fin de persuadir con ese dato específico que se subsume a las argumentaciones que tú has dado, ¿no? Y por último, debemos utilizar el case file o el cuaderno de debate en el momento. Yo creo que es poco estratégico leerlo en el mismo momento el tiempo de preparación. Lo que yo recomiendo es hacer dos cosas importantes. Uno, antes del torneo, repasar todo tu cuaderno de debate, ya tenerlo claro, y al momento de empezar el debate solamente revisarlo un poco para tener clara la información, pero ya tenerlo en tu mente, ¿no? Y esto porque si tú en ese mismo momento empiezas a leer, te vas a demorar bastante tiempo leyéndolo, comprendiéndolo, analizándolo, y cuando te das cuenta ya acabó tu tiempo. Y no armaste de nada, ¿no? Y no te va a servir de nada eso. Entonces, lo que yo recomiendo es leer un día antes y en el momento de empieza el debate solamente darle una repasada rápida, ¿no? Al menos que tú seas una baja, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía mi cuaderno de debate y era una baja, pues agarraba mi cuaderno de debate y empezaba a leer, ¿no? Porque ya me quemaron esto, pero tengo mi cuaderno de debate que me va a dar otras argumentaciones, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones de cómo utilizar su cuaderno de debate. Por ejemplo, mi cuaderno de debate es mi Matterfile, donde divido por temas y cada uno está ordenado por los temas, ¿no? Entonces, yo conozco todo mi Matterfile y puedo buscar rápidamente. Un tema, pan, lo busco, ventajas y desventajas, posibles argumentaciones, etc. Y esto me da una facilidad para armar argumentos rápidamente, ¿no? Bueno, sigamos. Lo más difícil al armar un cuaderno de debate es tener fuentes de información donde sacar esta información que nos pueda servir para nuestro cuaderno de debate, ¿no? ¿Y qué fuentes de información hay? Yo les voy a dar algunas que yo utilizo, pero súmenlas a las que ustedes utilizan y a las que han escuchado que un debatiente ha utilizado. Entonces, esta fuente de información pueden ser ampliadas, ¿no?
La primera y la más clásica es VisualPolitik. ¿Por qué VisualPolitik es la más importante? Uno, porque la mayoría de equipos de adjudicación ven VisualPolitik. Yo, cuando he sido equipo de adjudicación, he sacado muchas de mis mociones de VisualPolitik. He conocido que otros debatientes sacan su información de VisualPolitik. Entonces, vean VisualPolitik. Es un canal de YouTube que te habla sobre política internacional, relaciones internacionales. Y tienen una manera muy peculiar de hablar de estos temas. Si bien tienen una mirada sesgada a lo liberal o lo que llamamos la derecha, el libre mercado, etcétera, tienen una manera muy interesante de explicar los temas, que es a través de un método hegeliano, ¿no? Donde te explican los argumentos a favor de ese tema, luego te explican los problemas que hay de ese tema y luego dan una síntesis y una conclusión muy interesantes, ¿no? Esa idea de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Bajo ese mecanismo, VisualPolitik arma sus videos y eso hace que tengas una mirada amplia de las relaciones internacionales, analizando varias, las ventajas o lo que se está dando, los problemas y las soluciones o conclusiones que hay alrededor del tema. Entonces, VisualPolitik es el canal más recomendado. Les recomendaría que vean todos sus videos de VisualPolitik porque más de una emoción van a salir de ahí. Luego está Memorias de Pez, ¿no? Memorias de Pez te habla sobre múltiples temas, desde política a historia, en un formato muy divertido, que lo puedes ver mientras estás en el autobús, yendo a tu colegio, a tu universidad, que puedes verlo en cualquier momento y te diviertes, ¿no? Como, ay, mira, ahorita quiero divertirme un rato, pues veo Memorias de Pez, ¿no? Entonces te habla sobre diferentes temas en un formato de dibujos y narración descriptivas, muy interesante, que te aseguro que no te vas a aburrir y que te habla sobre varias cosas, ¿no? Que te pueden servir para tener información para debate. Todo Impacto, que tal vez tiene un análisis desde una mirada más imaginativa, tiene un análisis de una mirada más de izquierda, más social, de una mirada más humana de derechos, que también habla sobre relaciones internacionales. ¿Por qué lo recomiendo? Muchas veces en debate, al momento de armar argumentos, los argumentos no siempre son sacados directamente de la realidad, sino que debemos tener tintes imaginativos para abrir nuestras argumentaciones, ¿no? Salir de esa burbuja que decimos realidad y entrar a qué es lo que puede pasar cuando una moción se plantea, ¿no? Entonces creo que Top Impacto hace eso, ¿no? Desde una mirada más especulativa, tal vez, una mirada más social y más humana, puede sacar argumentos interesantes. VisualPolitik tal vez de una mirada más de libre mercado y de la realidad, y Todo Impacto desde una mirada más humana y más especulativa sobre las relaciones internacionales. Creo que sería una buena fuente. Luego está el hermano de Memorias de Pez, que es Memorias de Tiburón, ¿no? Memorias de Tiburón te enseña economía desde nuevo un espacio entretenido y didáctico y aprendes economía muy fácil. Creo que si quieres aprender economía, Memorias de Tiburón es la mejor fuente que hay. Le voy a citar otras fuentes, todas son fuentes en español. He oído que también hay fuentes en inglés muy interesantes, pero yo les voy a citar algunas fuentes en español que les puede gustar porque son las que yo he utilizado. Y bueno, no todos hablamos inglés, así que les puede servir, ¿no? El primero es The Washington Post. The Washington Post es un medio periodístico que da información en varios formatos. Tiene su periódico, tiene su podcast y también te habla de política internacional. La diferencia con YouTube y Top Impacto es que YouTube y Top Impacto te hablan un video a la semana, 2 videos a la semana, no mucho, ¿no? En cambio, The Washington Post tiene un noticiero de todos los días. Entonces, todos los días tiene información política, y te da bastantes análisis que un día en la mañana, mientras haces tu desayuno, puedes ir viendo, ¿no? Luego está Descifrando la Guerra. Yo les recomiendo Descifrando la Guerra. ¿Por qué? Porque es un medio que tiene Twitter, que tiene Instagram, que tiene podcast, que tiene Twitch y que tiene un periódico semanal. Y todo eso es gratis. O sea, pónganle like a su medio de Twitter y les va a salir todas las noticias de política internacional resumida mediante tweets. En Instagram y en Twitch hacen lo mismo. Todo lo que dan información es gratis. Y cada semana te dan un periódico donde te dan análisis sobre diferentes tipos de temas, ¿no? Entonces, si tú quieres hablar sobre guerra de Ucrania, pues, pucha, hay bastante información específica. Tal vez sus análisis son un poco técnicos, pero la mayoría de información que se da en Twitter, por ejemplo, es un análisis más general que les puede servir bastante.
Luego está uno de los medios que me gusta mucho, que es Curiosamente, que resuelve preguntas importantes de la vida con videos divertidos y muy cortos, ¿no? Te habla sobre todo tipo de temas. Te puede hablar de economía, relaciones internacionales, política, historia, etcétera. Pero lo hace de manera muy corta y con videos divertidos. Así que si quieren darse un paso y entretenerse, Curiosamente es una buena opción. Luego están los medios por los cuales podemos saber sobre noticias internacionales y que nos pueden dar bastante información, que son BBC y CNN. Los dos, ambos medios tienen canales de YouTube donde sirven videos cortos explicando sobre diferentes temas de política internacional o sociedad, etcétera. Pero a la vez ambos medios tienen fuentes de información donde tienen apps donde salen noticias periodísticas cada cierto tiempo que te informan sobre diferentes cosas del mundo. O sea, te da una mirada bien amplia sobre las políticas internacionales y la política, ¿no? Entonces son medios periodísticos que siempre te mantienen actualizado, de todo un poco. Hablando de todo un poco, tenemos a Platzi. Platzi es un canal de YouTube, pero también ofrece cursos que te enseñan de todo, literalmente de todo, tecnología, economía, política, relaciones internacionales. Tal vez son videos un poco largos, pero son videos interesantes de todo un poco que les puede servir. Y por último, si bien esta fuente no la recomiendan mucho a nivel de mecanismos de investigación, creo que es una fuente que tiene información estructurada y mucha información, que es de Wikipedia. Yo creo que Wikipedia es buena porque tiene información completa y estructurada de todo. Entonces yo al momento de, por ejemplo, armar mis case files, lo primero que buscaba era Wikipedia porque Wikipedia lo tenía estructurado. Entonces me daba una estructura y yo ya buscaba en otras fuentes y podía expandir mi case file, ¿no? Esas son las principales fuentes de información si quieren expandir un poquito más eh, su mente para debate, y les recomiendo bastante para que pues puedan competir si van a ir al mundial o si van a ir a otros torneos. Les deseo mucha suerte y hasta acá acabamos el video. Ya estaremos subiendo más videos sobre diferentes temas para que armen su case file y espero que se cuiden mucho.